Hoy vamos a hablar de Felipe II y su reinado, una época sin duda interesantísima de la historia de España y en la cual, como sabéis, se van a llegar a las más altas cotas de expansión por parte de lo que vamos a llamar la monarquía hispánica, que sería la manera más correcta de denominar al conjunto de territorios que va a poseer Felipe II de Austria, ¿no? El rey prudente, como se le va a llamar. Aquí tenemos una de sus representaciones de juventud. Es un reinado que transcurre, ya sabéis, como hemos visto en clase, en la segunda mitad del siglo XVI. Él va a tener dos grandes ejes en su gobierno, como tenéis en este esquema, como sería la centralización con la instauración de la capital en Madrid, aunque no va a ser de una manera definitiva, pero ya sí que se va a convertir en referente para los futuros reyes. Y sobre todo la burocracia, lo que sería el gobierno personal del rey, ¿no? Esto va a ser una novedad respecto a otros reyes que veremos después. Y bueno, en su largo reinado, son 42 años, él va a tener una política exterior, como vemos aquí, muy activa. Principalmente va a tener los enfrentamientos heredados del padre, de Carlos V, el emperador, como son el enfrentamiento con Francia. Aquí tenemos la victoria de San Quintín, que va a ser el motivo, ya sabéis, o uno de los motivos por los que se va a construir luego el Escorial. El enfrentamiento contra la expansión turca en el Mediterráneo, que va a tener, va a tener la gran victoria de Lepanto, dirigida la armada cristiana por el famoso don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe, el hijo bastardo de Carlos V. El gran enfrentamiento va a ser el de Flandes, la guerra de Flandes, en la que se va a dividir entre el norte protestante, calvinista, y el sur católico. Y a raíz de este problema de Flandes, de la rebelión de Flandes, va a surgir el de Inglaterra. En Inglaterra, la reina Isabel prestaba apoyo a los rebeldes flamencos y por eso Felipe decide enviar la armada, la gran armada, como la va a denominar él, la muy grande y felicísima armada, denominada Invencible con cierta sorna por los ingleses debido el desastre que supuso, o por lo menos eso es lo que nos han contado siempre. Luego la historia nos dice que los ingleses el año siguiente tuvieron un desastre mayor frente a las costas españolas y portuguesas, pero no se ha hablado tanto de este desastre inglés, ¿no? De la contraarmada. Y también uno de los grandes éxitos de su reinado sin duda va a ser la anexión de Portugal. Él era nieto del rey de Portugal, su madre, la mujer de Carlos V, era la hija del rey, y al morir sin descendencia el rey Sebastián, pues él se va a proclamar rey de Portugal, culminando la unidad ibérica tan soñada por los reyes católicos y que va a culminar en 1581. Y de ahí van a venir muchas de las denominaciones del reinado de Felipe, ¿no? Como por ejemplo de que su imperio nunca se ponía al sol, ¿no? También vamos a vivir la época de la contrarreforma de Trento frente a la reforma protestante. Ya sabéis que la defensa a ultranza del catolicismo por parte del Papa y de Felipe II van a hacer que en España en concreto pues la Inquisición actúe de manera muy fuerte con los estatutos de limpieza de sangre, con los libros prohibidos, con grandes autos de fe en Valladolid o en Sevilla. Esto nos va a aislar culturalmente de Europa y sobre todo va a hacer que las minorías, tanto los judío-conversos como luego los moriscos, van a ser perseguidos y finalmente expulsados. Felipe II, aquí vamos a ver un poquito su escudo de armas, evidentemente hereda todos los territorios del padre, excepto el imperio alemán, y le va a unir, como veis aquí en el centro, el escudo de Portugal, ¿no? Que tendríamos Castilla y León, Aragón, Sicilia, toda la herencia de Habsburgo que tenemos aquí, de Flandes, etcétera, y añadimos la Granada, perdón, y añadimos el escudo de Portugal, y como siempre ya sabéis en los Austrias y posteriores reyes de España, el famoso toisón de oro, la orden militar proveniente de Flandes que se va a instalar en la monarquía hispánica, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de todo lo que hemos contado, como sería una imagen de la batalla de Lepanto, frente a los turcos, en la que Venecia, el papado, Génova y España se enfrentan a la expansión otomana. Aquí tenemos al vencedor de esa célebre batalla, de Lepanto, a don Juan de Austria, como hemos dicho, el hijo bastardo de Carlos V y hermanastro de Felipe. Aquí tenemos la expulsión de los moriscos, la rebelión de los moriscos en las Alpujarras,
Son los antiguos musulmanes que se les prohibió vestir, utilizar su idioma y sus costumbres y se rebelaron contra el rey y fueron duramente reprimidos por el propio Juan de Austria que hemos hablado antes. La rebelión de Flandes va a dar lugar a imágenes como esta, en la cual la leyenda negra de España va a ser sometida a todo tipo de críticas por el comportamiento de las tropas españolas, y en concreto aquí tenemos al famoso duque de Alba comiendo niños. Ya sabéis que se decía que a los niños de Bélgica se les amenazaba no con el coco, sino con que venía el duque de Alba, ¿no? Para que se durmieran. Aquí tenemos otro de los escándalos del reinado de Felipe II, que fue el caso Antonio Pérez. Antonio Pérez es un secretario del rey Felipe que fue acusado de una manera un poco extraña de traición, va a huir a Aragón, va a ser prendido por la Inquisición, que era la única institución que tenía jurisdicción el rey en todo el territorio, y finalmente va a ser ayudado por el pueblo de Zaragoza, va a escapar, va a ir a Francia, y ahí va a ser uno de los principales autores también de la leyenda negra de Felipe II, de esta crítica y de esta visión un poco negra de su reinado, ¿no? Aquí tenemos a su gran archienemiga, la reina Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, y ya sabéis que va a ser uno de los principales quebraderos de cabeza para Felipe, tanto los piratas como la ayuda que prestaba Inglaterra a los rebeldes flamencos y sobre todo pues con el desastre de la Armada Invencible, pues van a quedar, las cosas van a quedar bastante en empate, ¿no? Aquí tenemos un poco otra imagen de la leyenda negra, ¿no? Con las víctimas de los españoles y de las tropas del rey Felipe II, de la intolerancia. La Armada Invencible en uno de sus grabados. Ya sabéis que Felipe II realmente pretendía coger a los tercios de Flandes, de Alejandro Farnesio, y cruzar el estrecho del Canal de la Mancha y depositarlos en Inglaterra y poner un rey cristiano, un católico en Inglaterra, eliminando a Isabel II. Aquí tenemos una de las monedas de Felipe II, que va a ser uno de los grandes problemas del rey, todo el tema económico. Las bancarrotas que heredó del padre, su política exterior va a ser muy cara, los tercios y todos los ejércitos desplegados por el mundo van a tener muchos problemas para cobrar. Y bueno, ese va a ser uno de los principales problemas del rey. Aquí tenéis un mapa resumen para terminar con los principales territorios del rey. Aquí tenéis Castilla, Portugal, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las plazas del norte de África, los Países Bajos, el Franco Condado, Luxemburgo, el Ducado de Milán y los aliados de la Armada Invencible, que tenemos aquí el recorrido de la Armada Invencible hasta la celebérrima batalla de Lepanto. Tenemos también aquí el recorrido de la Armada Invencible a Inglaterra, aquí lo tenemos. También tenemos la batalla de San Quintín, la gran victoria de Felipe frente a los franceses. Y por último, en consecuencia de esta victoria frente a los franceses, ya sabéis que Felipe II, que aquí tenemos pintado por la pintora Sofonisba Anguissola, una de las pintoras más célebres del Renacimiento y del siglo XVI y XVII. Aquí tenemos al rey con su rosario, con el toisón de oro, en un retrato magnífico, con el protocolo borgoñón, con el negro, ¿no?, tan peculiar de los Austrias. Y aquí tenemos su gran obra, su obra póstuma, bueno, realmente no fue póstuma, pero construyó en vida, pero que ha quedado para la historia, que es el monasterio de Escorial, que ya sabéis que es un monasterio, es un colegio, es un palacio, es una iglesia, es un centro de estudios, una biblioteca, y bueno, fue construido principalmente para albergar los restos de la familia de Felipe. Aquí está enterrado su padre, aquí está enterrado Felipe y todos sus sucesores hasta la actualidad. Y bueno, el tema de San Lorenzo es que ya sabéis que la batalla de San Quintín fue el 10 de agosto, día de San Lorenzo, y como agradecimiento por ello y también por el horror que vio Felipe II en el campo de batalla de San Quintín, que él se acercó después de la batalla, pues de una manera un poco para expiar sus pecados, pues también construyó esta magnífica obra, que ya sabéis que es el emblema de su reinado y uno de los emblemas de España, uno de los monumentos más visitados y más significativos de este interesantísimo reinado, que esperamos que os haya interesado y que hayáis podido repasar con este pequeño vídeo.